Tardes, mi nombre es Juan Manuel Barreto y vamos a hablar un poco de la inteligencia animal. Bien, eh, para hablar de inteligencia animal, debemos entender que esta inteligencia es necesaria verla en exámenes adecuados para entender cada especie, por lo que existe una múltiple variedad de especies. Así que principalmente veremos unos ejemplos de investigaciones y de experimentos que se han hecho para medir qué tanta inteligencia pueden llegar a tener ciertos animales. El primer experimento es caballo Clever Hans. Em, el profesor Von Osten tenía su caballo y lo entrenó para que tuviera habilidades matemáticas. Podía sumar, restar, dividir, multiplicar, podía decir la hora, decir la fecha, incluso podía decir cuántas personas estaban a su alrededor. El profesor Von Osten acuñó el término efecto Clever-Hans, que significa la capacidad que tiene un investigador para influir en la inteligencia de un animal, solo que dándole las respuestas de manera inconsciente. Claire Hans respondía a su habilidad, respondía a la cifra correcta pateando en el suelo. Pero entonces lo que sucedía era que el caballo tenía una habilidad de lenguaje corporal y pues él leía el, a su profesor, a su entrenador. Entonces era esta la manera en la que él podía responder, porque el entrevistador daba las respuestas corporalmente. Otro experimento de imitación, por el investigador Franz de Waal. Él es un psicólogo y un primatólogo. Entonces, desde niños, también, incluso los humanos, aprendemos mucho, sobre todo por imitación. Entonces, este experimento consistía en que una señora le enseñaba a unos primates cómo abrir una caja de comida, pero era difícil o ellos poco le comprendían. Entonces, después lo que hizo el investigador fue poner una hembra primate enseñándole a sus crías a cómo destapar esa caja de comida, demostrando que entre razas se aprende de una mejor manera. Porque este experimento también eh, hizo similitudes con delfines, con ballenas y con diferentes tipos de aves, que consistían en lo mismo, un animal de su misma especie, enseñándole como a sus crías, mostrando que con la imitación de su misma especie es más fácil el aprendizaje. Otro experimento que se ha hecho es el reconocimiento de espejo. Se ha hecho en diferentes animales. Por ejemplo, en este elefante de Tailandia, este elefante se llamaba Pepsi, se le hace una marca con pintura en su rostro y esta solo la puede ver eh, con el espejo. Lo que sucedía y se observaba es que él intentaba con su trompa borrar la marca. También intentaba comerse la pintura y algo también muy curioso que se vio es que abría la boca para verse por dentro cómo era. El experimento se hizo con diferentes felinos, con tigres, con pumas y con panteras, pero en este caso se vio que actuaban de manera agresiva. Y se hizo también con chimpancés y por el contrario, ellos actuaban de manera familiar y amistosa en principio. Incluso les hacían bailes descubriendo que eran justamente ellos mismos quienes estaban allí. También esto nos puede mostrar un poco incluso acerca de la conciencia animal. Una teoría de Walford Kohler, este es un representante de la psicología de la Gestalt. Su experimento
se busca conductas inteligentes en los antropoides. Estas conductas claramente él dice que son inferiores a las de los humanos, pero que igualmente tienen los primates estas habilidades. Entonces, su experimento se basaba en una especie de laberinto en donde ponía obstáculos y diferentes tipos de cosas, y en una parte alta ponía comida, en este caso bananas, para que ellos las alcanzaran. En este experimento y en general la teoría de Wolfgang hablaba más que todo del insight, de la manera en que pueden tener una forma de resolver ese problema. En este caso, el investigador no buscaba tanto la manera en que si el primate accedía o no a la comida, sino los pasos que dio o cómo solucionó él ese laberinto. En este caso, vemos cómo pone unas cajas para justamente llegar. Entonces, así mide como la inteligencia en este sentido. La teoría de Thorndike, ya un eh, psicólogo que nos ya es por la parte conductual, conductista, él hace unos procesos acumulativos en cuanto al ensayo del error. Entonces nos presenta unas cajas problema y el objeto de estudio de él son las asociaciones. Entonces, en estas cajas, la idea era que el animal, en este caso los gatos, salieran de la caja y además de ello pudieran acceder a la comida que estaba allí. Entonces, la inteligencia animal para Thorndike, estudiada por las facultades sensoriales de los fenotipos, también de las reacciones y los vínculos que ellos establecen por cada conducta. Entonces, los animales debían crear acciones suficientemente aceptables para alcanzar la meta, que en este caso era la comida. Entonces, una contraparte que se hace aquí es que Thorndike dice que sus experimentos con gatos y pollos ha encontrado muy poca conducta inteligente. En cambio, Kohler le dice que al formular los resultados, los términos de inteligencia animal deberían ser más flexibles. Entonces, esto es como lo que le refuta. Otro investigador es Ochel y nos muestra que la conciencia existe en estos animales por parte del pensamiento y las emociones. Según Donald Griffin, él dice que parece probable que el pensamiento y las emociones conscientes proporcionen a los animales el mejor método para enfrascarse y salir de los líos, superando desafíos. Entonces, él nos habla aquí de dos componentes de la conciencia, del pensamiento y las emociones. Por parte del pensamiento, nos muestra que los animales comparten con los humanos un número grande de rasgos psicológicos, obviamente relativos al pensamiento. Se da sobre todo en un entorno natural como la supervivencia. Entonces, en su experimento hay una especie de laberinto con 6 tubos. Entonces pone al ratón y él debe de elegir por cuál de ellos meterse. Al final de esos tubos hay comida, en todos hay comida, pero solo en uno el animal puede acceder a la comida. En los otros la comida está tapada, así que solo la puede ver. Al poco tiempo el ratón ya no tiene que experimentar con los diferentes tubos porque ya sabe en cuál está la comida destapada y a la cual puede acceder. También se ve un aprendizaje vicario cuando se muestran experimentos en donde un ratón come cierto alimento y puede morir o le resulta con conductas aversivas. Entonces ya como esos ratones ya no se acercan a esa comida. Entonces también experimentan ese aprendizaje vicario que es por medio de la observación. En la inteligencia de las aves,
también se han hecho diferentes estudios. Por ejemplo, dice que los cascanueces pueden esconder 30.000 semillas en docenas de kilómetros cuadrados y encontrar la mayoría de ellas incluso varios meses después. También una prueba que se hizo con un loro africano de nombre Alex. En este caso, la experimentadora era Irene Pepperberg. Le enseña inglés al animal. Entonces se ponían dos personas frente a él y empezaban a hablar en inglés. Entonces consistía en que uno le preguntaba al otro qué era cierto objeto y si el otro contestaba correctamente, le daban ese objeto. Al principio el loro era únicamente un observador pasivo, pero poco a poco se introducía esporádicamente a la conversación. Entonces, después de un tiempo, ya el loro tomaba parte de la conversación y cuando respondía acertadamente se le daban los objetos. En este caso, los objetos eran objetos llamativos para él, como nueces, corchos y objetos de madera. Después de un tiempo, eh, Pepperberg decide enseñarle otras cosas al loro para hacer como más complejo la conversación. Entonces le enseña colores, le enseña formas y le enseña números para ya después aplicarlos en las conversaciones. O sea, le preguntaba, por ejemplo, la forma y el color de cierto objeto, respondiendo correctamente. Y pues bueno, esos fueron algunos ejemplos de inteligencia animal. Y